Quiero darles la bienvenida a Guiando cuando usted no es el jefe, una discusión de liderazgo medio. En nuestra última sesión hablamos del llamado y los desafíos de ser un líder medio. Y confío que ustedes se emocionaron y fueron animados acerca del gran llamado colocado en sus vidas, ya sea que usted sea un pastor asociado o staff del pastor, ya sea que sea un asistente ejecutivo o trabaje en el mercado y trabaje bajo un supervisor o CEO. Mi meta en estas sesiones es animarle y bendecirle. Hoy hablaremos de liderazgo medio en la Biblia. Me gustaría empezar con una historia. Yo fui al Instituto Bíblico Elim hace muchos años y había un hombre en mi clase bíblica que ah, sacaba buenas calificaciones. Él realmente llegó el semestre después que yo y terminó el curso de estudios cuando yo lo hice. Él estudió arduamente y salió muy bien en la clase. Trabajaba mucho afuera de la escuela, era un estudiante casado. Y después cuando salió de la escuela, inmediatamente le ofrecieron una oportunidad de pastorear una iglesia. El problema era que la iglesia a la que llegó tenía muchos problemas difíciles. Había gente problemática en la iglesia. Básicamente, habían echado de la iglesia al último pastor y él llegó recién salido de la escuela bíblica con mucho entusiasmo. Y en un par de años se desanimó tanto por las cosas que ahí sucedían que dejó su posición y realmente hoy él regresó a su empleo original. Ahora, yo no sé cuál es el plan de Dios para su vida, quizá él esté en la voluntad de Dios en lo que esté haciendo, pero en parte pienso que se desanimó mucho por su experiencia ministerial, que quizá provocó que perdiera algo en su corazón que decía, yo realmente quería servir al Señor en el área de ministerio y pastorado. Una de las cosas que creo que es importante, y quizá fue algo que sucedió en su vida, es que quizá hubiera sido mejor si hubiera comenzado a trabajar para alguien más, o debió unirse a alguien que hubiera sido su mentor en ese papel. Y eso realmente es algo muy importante para todos. Es importante que nos demos cuenta de que quizá el mejor lugar para nosotros, cuando somos jóvenes o sin experiencia, es trabajar al lado de un pastor. O si tomamos un ministerio como líder principal, que tengamos a alguien a quien podamos consultar, a alguien con más experiencia que hable a nuestra vida. Si usted ha sido enviado por una iglesia y usted es parte de una iglesia que tiene un pastor principal o un líder principal y lo enviaron para empezar una iglesia o cuidar de otra iglesia, necesita permanecer conectado con ese pastor principal. No desee solo al fin soy libre de eso y puedo ir y ministrar en ese contexto. Usted debe permanecer conectado y asegurarse de tener a un consejero, alguien que pueda fortalecerle. ¿Sabía que cada líder en la Biblia empezó como un líder medio? Queremos hoy ir a la escritura y estoy muy emocionado acerca de lo que vamos a hablar en esta sesión. Aquí hablaremos acerca de este papel de liderazgo medio en la Biblia y veamos a las lecciones que podemos aprender de estos líderes medios y lo que aprendieron en la Biblia. Lo primero de lo que quiero hablar es de aquellos que en la Biblia empezaron como líderes medios. Los nombres le resultarán muy familiares. Primero que nada, ¿qué podemos aprender de Moisés? Moisés, en el libro de Éxodo, tuvo una gran educación en Egipto y después terminó en el desierto. Él terminó bajo su suegro. ¿Qué aprendemos de la vida de Moisés? Creo que necesitamos permitirle a Dios que nos enseñe paciencia, gentileza y humildad, bajo otro líder, Jetro en este caso, quien nos prepara para guiar a la gente al lugar a donde deben ir. Ahora, en Hechos 7:22, Esteban estaba hablando de Moisés. Él dijo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Pero después lo que sucedió fue que sabemos el incidente donde él mató al egipcio y después él terminó huyendo por su vida y terminó en el desierto. Él se casó con una mujer madianita y sirvió bajo su suegro cuidando ovejas. Aunque había sido entrenado en Egipto, bajo gran enseñanza, él no estaba listo para guiar al pueblo de Dios. Él aprendió a guiar al pueblo de Dios cuando aprendió a pastorear ovejas, al ser tierno con las ovejas. Moisés es uno que nos recuerda que podríamos ir a la escuela bíblica, podríamos ir al seminario y obtener
entrenamiento en clases y todo eso es absolutamente esencial. Es muy, muy importante. Pero eso en sí podría no prepararnos para ser el líder que Dios quiere que seamos si algún día vamos a ser el líder principal. Necesitamos preparación completa y la preparación es principalmente en el área de cómo tratamos con la gente, cómo pastoreamos a la gente. El deseo de Dios es que no solo aprendamos acerca del ministerio, que aprendamos acerca de conceptos de ministerio, no solo que aprendamos la Biblia, tan importante como eso es aprender la palabra de Dios, pero necesitamos aprender cómo amar las ovejas de Dios, aprender a tener un corazón de pastor, aprender a ser tiernos con las ovejas de Dios. Y eso es lo que Moisés aprendió en el desierto. La segunda persona de la que quiero hablarles es Eliseo. Eliseo fue un hombre que llegó al lado de Elías. En Primera de Reyes 19 y en Segunda de Reyes 13 vemos algunas cosas acerca de Eliseo. Y la lección que aprendemos de Eliseo es el permanecer fiel, ignorando la voz de otros, esperando la promoción de Dios, deseando la impartición de la experiencia y dones del líder principal, no su posición. El líder medio es puesto en el lugar de alcanzar y triunfar. Saben, esta historia de Elías y Eliseo es una gran historia de amistad entre el líder principal y un líder medio. Cuando Eliseo siguió a Elías, él lo siguió a pesar de cualquier oposición o voces a su alrededor. Lo que pedía Eliseo a Elías cuando Elías estaba por partir de la tierra fue la fe y relación que Elías tuvo con el Señor. ¿Sabe? Cuando está en posición de liderazgo medio, su ministerio va a ser probado. Su ministerio con el líder principal será probado. Y tiene que asegurarse de que en ese momento no tenga una agenda oculta. Su meta con el líder mayor, con su líder principal y con su pastor, no es su posición, es aprender de él. Y si está dispuesto a aprender de su líder mayor, conseguirá la unción que hay en su vida. Eso es lo que Eliseo estaba pidiendo. Quiero una doble porción de la unción que hay en ti. Él no estaba pidiendo necesariamente que fuera mayor, solo decía, de lo que tienes yo quiero mucho de ello. Quiero una doble porción de eso. Hay un gran versículo en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7, y este dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y después el siguiente versículo dice esto, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, muchas veces cuando hablamos de este versículo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, nos referimos a la habilidad que Dios tiene para hacer milagros en nuestros días. Pero realmente la conexión, y ciertamente podemos usarlo de esa manera, pero la conexión de este versículo es con la amistad con nuestros líderes principales. Básicamente el versículo está diciendo, la misma unción de Cristo en nuestros líderes, si somos fieles, estará con nosotros y nuestro ministerio. El siguiente líder de la Biblia que queremos ver es Pedro. Pedro, ¿qué aprendemos de Pedro? A través de un líder que ve nuestro potencial, nuestro liderazgo se desarrolla, experimenta disciplina y correcciones, y crece a través de la dedicación. Necesitamos tratar a la gente no como lo que son, pero como lo que ellos pueden ser. La historia de Pedro es poderosa si la sigue en la escritura. Jesús vino a Pedro, su nombre realmente es Simón. Simón, hijo de Jonás, él dijo, tu nombre es Simón, pero serás llamado Pedro. Jesús no vio a Pedro como él era, él lo vio por lo que podría ser. Y un buen líder principal verá a la gente bajo su mando, y él no solo verá sus fallas y equivocaciones o las cosas que lo hacen tropezar, él verá el llamado de Dios en su vida y verá que ellos podrán ser llamados roca, y ellos podrán ser fuertes en el reino de Dios. Y sabemos que la fe de Pedro se desarrolló y él aprendió disciplina para cuando Jesús caminó en el agua y él salió del bote. Y como líder necesitamos salir del bote y tomar riesgos. Ahora, la cosa es que sabemos que cuando él salió del bote, él empezó a hundirse, pero es bueno saber que Jesús no dejó que él se ahogara. Jesús dijo que él tenía poca fe, que él no confió que él estaba ahí, pero él no dejó que él se ahogara. Y al respecto, nadie más salió del bote, solo Pedro.
Pedro estaba desarrollando su liderazgo, empezando a desarrollar fe al desarrollar sus habilidades. Y después sabemos que Jesús tuvo que corregirlo. Él dijo sabiamente cuando él dijo, tú eres Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús dijo, Dios te reveló eso. Pero después se dio la vuelta cuando Jesús le dijo, me matarán cuando vaya a Jerusalén. Pedro le reprendió y dijo que no le debiera pasar eso. Jesús le dijo esto, tienes que aceptarlo. Jesús lo miró y le dijo, apártate de mí, Satanás. Él le dijo, Pedro, ahora no estás hablando por el Espíritu, aunque acababas de hacerlo. Tú estás hablando con la voz del enemigo. Aquí la pregunta para nosotros es, ¿pueden nuestros líderes ser honestos con nosotros? Jesús fue honesto con Pedro. Parece que él fue muy brusco, pero él sabía la clase de líder que él estaba tratando de desarrollar. A veces cuando la gente es honesta con nosotros, nos derrumbamos o nos ofendemos, incluso nos lastima mucho. Pero lo que necesitamos es gente en nuestra vida que sea honesta con nosotros. Para nuestro beneficio, agradezco mucho a la gente que me amó y me aceptó y me dio oportunidad en el ministerio, pero que también fueron honestos conmigo. Permita que sus líderes sean honestos con usted. Y finalmente, vemos donde Pedro, al final de su vida, Jesús lo estaba retando a darse a sí mismo, aún retándolo de la manera en que iba a morir. Y Pedro apunta a Juan y dice, ¿y qué de él? Pedro dice, no te preocupes por él. Perdón, Jesús dice, no te preocupes por él. Tú sígueme. Así que el reto de nuestra vida mientras Dios nos desarrolla es que no vemos cómo Él está ministrando y obrando a través de otros. Él tiene un plan diferente para ellos. Pero mantenga sus ojos enfocados en lo que Dios está haciendo en su vida. A veces parece que usted está siendo limitado, pero Dios está preparándolo. Recuerde, Pedro fue el que negó a Cristo, pero también quien se puso de pie en el Pentecostés y testificó de su fe, y más de 3,000 personas fueron salvas. Pedro fue también quien tropezó en muchas áreas. Él fue reprendido por Jesús, pero por su sombra la gente fue sanada. Es en lo que se convirtió cuando dejó que Cristo lo desarrollara. Y así como permitimos ser desarrollados bajo la guía del líder principal, nos preparamos para guiar en la manera en que Dios quiere que lo hagamos. El próximo líder que vemos en la escritura es Timoteo. Timoteo fue muy importante para el ministerio de Pablo. ¿Qué aprendemos de Timoteo? Aprendemos de Dios y de su palabra, pero es lo que aprendemos de otros líderes lo que nos prepara para nuestro liderazgo, ministerio, propósito y destino. Pablo, al instruir a Timoteo, le dijo, desde joven, la escritura aún dice, has conocido la escritura desde tu infancia, has estado aprendiendo la Biblia toda la vida. Pero Pablo necesitaba ser el mentor de este joven, a él le faltaba confianza, él tenía temores. Así que, lo que quiero decirles es que algunos dicen, no quiero un líder humano, yo tengo a Dios, yo puedo acudir a Dios y Él me ayudará. Bueno, la escritura dice que necesitamos a Dios, necesitamos ser guiados por su palabra y necesitamos de otros para ayudarnos a desarrollar nuestras habilidades de liderazgo. Ahora quiero hablarles acerca de aquellos que son líderes medios de por vida. Ahora esto es algo que quizá no sabía, pero hay gente en la Biblia que nunca llegó a la posición de líder principal. Sin embargo, fueron muy efectivos. Aparecen en la Biblia como aquellos que lograron hacer grandes cosas. Ahora, para muchos de ustedes, la posición de liderazgo medio puede ser como una preparación para ser un líder principal. Sin embargo, podría haber algunos de ustedes que a veces la posición de liderazgo medio es un llamado especial, es un papel especial. No podría estar errando si ha sido un líder medio por mucho tiempo. Creo que después de haber sido líder medio por algún tiempo, así es como se siente. Usted puede empezar a sentir, yo nunca seré un líder principal. Quiero compartirles algo. En ese papel usted puede ser muy efectivo y veremos en la Biblia a personas que nunca ascendieron a la posición de liderazgo principal. Sin embargo, fueron muy efectivos. La primera persona a la que quiero que veamos es un hombre llamado Eliezer. Quizás se pregunte, ¿y quién es él? Pero dice en Génesis 15:2, cuando Dios había hecho una promesa a Abraham, que le iba a dar toda la tierra y que le iba a dar gran descendencia. Abraham hizo una pregunta, y Abraham dijo, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? En ese entonces no existía Isaac, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. En ese entonces, este Eliezer era su siervo. Y realmente, él empezó a decir, todo lo que tengo será dado a este hombre Eliezer porque no tengo heredero. Bueno, eso estuvo bien hasta que
llegó Isaac, hasta que llegó Isaac. Verá, Eliezer aprendió un principio. Él aprendió que pudo haber tenido todo, pero entonces Isaac llegó. Verá, él tuvo que servir a Isaac como sirvió a Abraham. Yo escribí esto. Sirva no solo al líder principal, sino a aquellos en la organización. A veces cuando somos líderes medios nos encontramos en una posición única, pero de pronto se necesitan más líderes porque la iglesia está creciendo. Podemos envidiar o estar celosos de estas personas. Tenemos que estar en una posición en donde reconocemos quiénes somos y ponernos a las órdenes de esta gente también. Podría ser la familia de su líder principal. Alguien en su familia que ellos quieren educar en el ministerio, así como tenemos aquí a Isaac. Usted camina junto a esa persona, usted se da a ellos, usted les enseña como debería. Como asociado, yo sirvo a mi pastor principal, pero también sirvo a Isaac. Sirvo al cuerpo de Cristo y sirvo a la iglesia. Y sirvo a esos líderes en nuestra organización que Dios está levantando. La siguiente persona que podría sorprenderle, y quizá no se había dado cuenta, pero es José. José en la Biblia nunca ascendió completamente a la posición de líder principal. Aún en Egipto, cuando Faraón le dijo, él interpretó el sueño del Faraón y le dijo, te doy toda la responsabilidad. Pero él dijo, solo en el trono seré más que tú. En otras palabras, lo que Faraón estaba diciendo es, yo soy quien realmente está en control, pero te estoy dando toda la responsabilidad de dirigir este país. ¿Y qué aprendemos de José? Yo creo que José fue muy efectivo, pero realmente nunca fue el hombre completamente a cargo. A veces en el papel de liderazgo medio usted obtendrá gran responsabilidad. Mi pastor viaja por todo el mundo para enseñar. Él va a todas partes. Cuando él se va y su esposa se va, a mí se me da toda la responsabilidad de la iglesia. Cuando él regresa a su mismo papel. Yo nunca estoy completamente a cargo. Aun cuando él no está, todo el peso de la responsabilidad cae sobre mí. Quiero compartir con ustedes qué es lo que dice José. Su vida y dones le trajeron influencia y éxito y bendiciones a la gente a su alrededor. No importaba dónde estuviera y cuál fuera su situación, su visión y perseverancia afectó a su familia, dos naciones, y una de esas naciones era pagana. A veces, y he oído que gente hace esto y probablemente yo mismo lo he hecho, quizá todos lo hemos hecho, es que todos podemos quejarnos de nuestra posición. Podemos quejarnos del lugar donde trabajamos. Gente viene a mí y me dice, oh, ¿sabe toda esta gente con la que trabajo es terrible? Hablan profanidad, no me respetan como creyente. Es muy difícil trabajar ahí. Quiero compartir con ustedes que necesitamos tomar el espíritu de José, un hombre que estuvo en situaciones difíciles. Los egipcios odiaban a los judíos, pero él pudo, dice que Dios lo bendijo. Y la bendición de Dios estuvo en su vida. Y porque Dios lo bendijo, dice, el Señor estuvo con José, dice que él bendijo por donde quiera. Él bendijo la casa de Potifar. Él bendijo a José cuando estaba en la cárcel. Y él bendijo a toda la cárcel y ellos le dieron responsabilidad. Y después dice que toda la nación de Egipto fue salva y bendecida por lo que hizo José. Le comparto que no importa dónde trabaje, no importa lo difícil que sea, usted puede ser una bendición. Y porque la bendición de Dios está en su vida, puede ser una bendición donde trabaje. Puede ser una bendición en su organización. Y a causa de usted, todo ese lugar, toda esa organización, todo ese lugar de trabajo, toda esa iglesia puede ser bendecida porque usted está ahí. La siguiente persona es alguien que a mí realmente me emociona. Su nombre es Caleb. Y él fue quien anduvo con Josué para ganar las grandes batallas que tuvo Israel, y ellos fueron y tomaron la tierra que Dios les había prometido. Quiero compartir con ustedes lo que aprendimos de Caleb. Caleb fue fiel, apasionado, líder de por vida. Y su nombre literalmente significa, algunos dicen que significa fiel, pero realmente significa perro. Eso es lo que significa. Y aquí está, es fiel y obediente como un perro. Así fue Caleb. El significado literal, perro, es proceder con pasión canina. Es la idea de un perro procediendo y no para hasta lograr su propósito. Y entonces es proseguir con pasión canina aun cuando todos los demás se van.
Dios nos llama a los líderes a ser fieles y leales. Esto no es fácil. No es fácil. Pero me gusta esto. Me gusta el hecho de que Caleb, él permaneció con Josué. Hubo un punto en nuestra iglesia, hace muchos años, cuando Dios estaba obrando algunas cosas diferentes, y había algunos ancianos de nuestra iglesia, gente que estaba en el liderazgo, que se fue de nuestra iglesia. Dejaron a nuestro pastor. Y yo supe en ese momento que era muy, muy importante permanecer a su lado y trabajar con él y respaldarlo. ¿Saben? Este hombre Caleb permaneció al lado de Josué. Él era una voz con Josué. Cuando todos decían no podemos entrar a esa tierra, él dijo podemos entrar. Él se quedó con Josué. El reto del líder medio, mientras más permanezcamos en una posición, es permanecer apasionado, permanecer fiel y permanecer enfocado y apasionado acerca de la visión de otra persona. Me encanta este hombre Caleb porque a sus 80 años él dice estoy tan fuerte hoy para tomar mi montaña, así como estuve hace muchos años. Y creo que el deseo de Dios es que aunque envejezcamos, físicamente somos más débiles, ya no tenemos fuerza, pero podemos seguir apasionados en nuestro corazón por la visión. Estoy tan apasionado hoy, quizá incluso más que nunca en mi vida, porque quiero ver que Dios haga algo grande. Y creo que esa misma pasión, aún en el papel medio, Dios quiere poner dentro de usted. Ahora, vamos a ver a otra categoría. Y la categoría que veremos ahora es aquellos que fallaron en el liderazgo medio, aquellos que fallaron. Y hay algunas personas en la Biblia que están en este papel medio y no les fue muy bien. Vamos a verlos hoy. ¿Qué aprendemos de un hombre llamado Absalón? Es curioso, en la iglesia, quizá escuchó que alguien estaba haciendo un Absalón. Sabemos que Absalón era el hijo de David y quien trató de tomar el trono, tomar ventaja de la situación. Estuvo en la entrada, le dijo a la gente, el pastor está muy ocupado. David, el rey está muy ocupado. Él no tiene tiempo, díganme sus problemas. Dice que robó el corazón de la gente del rey David. Quiero decirles que Absalón representa a alguien que está usando la posición de usted, su autoridad, para usurpar al líder principal. Es tener a la gente siguiéndole a usted. Es decir, si yo estuviera a cargo, las cosas serían diferentes. Y les comparto que esa es una gran tentación en la vida de cualquier líder medio. A la larga, no solo se lastimará a usted mismo, pero lastimará a todos en su organización. Este tipo de líder, el líder Absalón, hace mucho daño. Ah, viola la confianza dada para guiar un área. Es una gran tragedia en muchas iglesias. Mientras yo tuve mi experiencia de pastorado por 6 años, hubo un hombre que compartió conmigo que él creía que Dios lo estaba llamando al liderazgo, y yo lo acepté, lo aconsejé, lo entrené, pero él se convirtió en un Absalón. Él me dio una puñalada por la espalda. Él escuchó a la gente. Algunos siempre van a acudir a alguien para hablar aparte del pastor. Si tienen una necesidad, ¿por qué no van al pastor? ¿Por qué no tratan de resolver el problema? Ellos no quieren que el problema se resuelva, solo quieren quejarse. Y así, esta gente iba con este hombre y él los escuchaba. Y él les daba la razón. Él era un Absalón. Quiero compartir esto con ustedes. Si usted está en una posición de liderazgo medio, quiero que escuche esto. El deseo de tener el puesto del pastor debe estar excluido de su pensamiento y de su corazón. Usted está ahí para servir. Entonces vemos a otro líder medio que falló. Fue el siervo malvado en Mateo 25. Recuerda, el dueño de la casa distribuyó talentos, una cantidad diferente de dinero, a 3 diferentes personas. Y 2 de ellos sabemos que hicieron negocios y multiplicaron lo que les dio el maestro, y ellos fueron elogiados, bien hecho, buenos y fieles siervos. Pero después estaba este tercero. Él enterró su talento. Él se rehusó a continuar para hacer que su líder principal en la organización creciera y tuviera éxito, y él perdió lo que entonces tenía. Ahora quiero decirles que este malvado siervo no enterró su talento por temor. Él enterró su talento por egoísmo y rebeldía. Básicamente él dijo, quiero servir a mi manera. No voy a servir como él quiere, más el hecho de que no me dio suficiente. Y así, al final, porque no fue fiel en lo que se le dio, perdió todo lo que tenía. Quiero decirles hoy que Dios está llamando a usted y a mí para que seamos la persona que tome lo que se le ha dado.
No se preocupe por lo que no tiene. Vamos, ya debería ir más adelante. ¿Por qué le dieron más a él que a mí? Si usted es fiel en lo que Dios le ha dado y sirve en ello y no lo entierra, pero está más interesado en su iglesia, en su pastor y en su organización. Este hombre pudo haber multiplicado su talento, pudo haber tenido más al final. De hecho, lo perdió todo. Y mucha gente ha perdido en el ministerio porque, por egoísmo y rebeldía, entierran lo que Dios les ha dado. Avance en los propósitos de Dios en su vida. El siguiente líder medio es una triste historia que está en 2 de Timoteo 4:9. Un hombre llamado Demas. Ahora sabemos que anteriormente su nombre es mencionado en Colosenses, como uno de los que trabajó muy cerca de Pablo. Pero después en 2 de Timoteo 4:9, él le suplica a Timoteo, él está en la cárcel. Él está a punto de perder su vida, él le dice a Timoteo, ven pronto, y puede oír el dolor en su voz. Él dice, ven pronto, porque Demas me ha desamparado. Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Demas es un ejemplo de aquel que perdió la vista de lo eterno. Él se rindió a lo inmediato. Se volvió infiel, débil y desleal. Tuvo una oportunidad al legado, pero abandonó a su líder principal en la hora de necesidad de su líder principal. Él perdió perspectiva de lo eterno. Hoy estoy viendo uno de los más grandes retos y uno de los más grandes peligros en el liderazgo. Es perder la perspectiva de lo eterno y solo pensar en lo temporal. Ah, debemos ser gente de alianza con Dios, con el cónyuge, pero también con nuestro líder. Somos llamados en alianza. Podemos abandonar nuestra posición, pero haciéndolo de forma correcta, y no debemos irnos hasta que sea el tiempo de Dios. Debe ser difícil. Tenemos días malos y queremos huir. Pero debemos ser gente que evalúe si necesitamos crecer, si necesitamos obrar a través de algunas cosas y si realmente es el tiempo de Dios. Demas representa eso. El número 4 fue Joab. Joab fue el general de David, quien salió y ganó victorias para él. Joab ignoró las órdenes de David de tratar bien a Absalón. Recuerde, Absalón tomó el reino, pero después tuvo que huir. Joab salió y David dijo, por favor, trata bien a mi hijo Absalón. Al joven él lo llamaba. Trata bien al joven Absalón por amor a mí. Y así, Joab ignoró ese consejo. Joab salió y se aseguró de matar a Absalón. Y después reprendió al rey cuando lloró por la pérdida de su hijo. Le dijo que necesitaba levantarse, lavar su rostro y animar a sus hombres. No le importaban los sentimientos de David por su familia. El fallo, escuchen, fue pisotear a la gente para concluir su misión. Fue ignorar la importancia de las relaciones. Cuando se le da una misión y se le da una tarea de organización, no se trata de hacerla a toda costa. Debe ser considerado con la gente. No es solo determinar la meta, es de cómo afecta a la gente en el proceso. No podemos pisotear a la gente para obtener lo que deseamos. Y tiene que ver esto, considere los años de fidelidad, años de estar junto a David y pelear sus batallas. Y él ve a su hijo. Y él todavía tiene amor para su hijo, aunque su hijo lo lastime. Era demasiado para Joab manejarlo. Hoy quiero decirles algo. Si usted es un líder medio en una organización, si usted es un pastor asociado o cualquier ministerio que tenga en medio, honre a la familia del líder principal, honre a la familia del pastor principal. La familia del pastor muchas veces es víctima de abuso por diferentes personas. No solo el pastor, mucha gente, en vez de tomarla contra el pastor, se desquitan con la familia. Acabo de recordar, a través de los años, yo tengo una hija, y recuerdo que en pocas ocasiones había este reto, porque la gente decía cosas como, oh, su hija tiene privilegios especiales porque ella es su hija. Recuerdo que mi hija obtuvo una parte en un drama de la iglesia, y ella siempre ha sido muy talentosa y cantó, y alguien dijo, tú obtuviste esa parte porque eres la hija del pastor. Quiero decirles algo, la gente puede atentar contra mí todo lo que quieran, pero cuando atacan a mi familia, va a haber una respuesta como si viniera de Dios. Y fui a esta gente y les dije,
Lo que le dijeron a mi hija estuvo mal. Necesitan ir a ella y pedirle disculpas, porque ella obtuvo la posición porque tiene talento, no porque ella es mi hija. Los hijos de los pastores tienen suficientes presiones de por sí, sienten que están en una pecera, sienten que tienen que ser perfectos. Ven todos los problemas en la iglesia, hacen un gran sacrificio con sus padres en el ministerio. Si hay algunas bendiciones y privilegios en el proceso, se lo merecen y lo hacen. Y así como el líder medio nunca presione a la familia del pastor, apóyelo siempre. No importa lo que hagan los hijos, a veces los hijos se vuelven como Absalón en esa familia. Usted ore por ellos, crea por ellos. Usted crea por su restauración y que el plan de Dios llegue a sus vidas. Quiero empezar a concluir esta sesión compartiendo un par de pensamientos con ustedes. Primero que nada, quiero compartir una escritura para los líderes medios. Y esto se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2 en su bosquejo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Como líder medio, necesitamos ser gente fiel, número uno, y hablaremos más de esto en la siguiente sesión. Tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestro compromiso, y necesitamos ser hábiles, necesitamos usar nuestras habilidades y oficios. Es una combinación de fidelidad y habilidad. En nuestra próxima sesión hablaremos del carácter y actitud del líder medio. Rápidamente, solo quiero compartir con ustedes los temas de discusión de grupo. En unos minutos se dividirán en grupos de 3 y 4. Queremos que vean estas siguientes preguntas. ¿Qué aprendió Moisés bajo Jetro, que lo preparó para guiar a Israel a la tierra prometida? Número 2. ¿Cuáles fueron las llaves para que Pedro se convirtiera en un gran líder? Número 3. ¿Cómo José mostró ser un ejemplo de un gran líder medio? ¿Realmente se convirtió en un líder principal? Número 4. Eliezer sirvió a ambos Abraham y a Isaac, el sucesor de Abraham. ¿Qué cualidades mostró de líder medio? Número 5. ¿Fue el siervo malvado responsable con lo que se le dio? ¿Tenemos responsabilidad en lo que Dios nos ha dado? Y si sí, ¿en qué manera? Y finalmente, ¿ha visto alguna vez a un Absalón en la iglesia? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo puede cada uno de nosotros evitar ser como él? Concluyamos con una oración. Padre, queremos agradecerte por ser tan bueno y que nos has dado muchos ejemplos en la Escritura de esto que nosotros llamamos liderazgo medio. Padre, así como vemos a esta gente y lo que podemos aprender, sabemos que ellos son ejemplos. Hay muchas, muchas verdades que podemos aprender de esta gente. Señor, bendice a todos los que están escuchando y participando en estas sesiones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias de nuevo por estar conmigo. Espero estar con ustedes en la siguiente sesión.